Leo de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Muy buen día, querida iglesia. Espero que las palabras expresadas por Habacuc sean también lo que nos mueve al poder juntarnos como iglesia con el fin de alabar a Dios y también de recibir de Él. Alegrarnos y gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Nos alegramos también por cómo Dios ha estado obrando esta semana a través de la construcción del templo, paso a paso. Nos alegramos por todos aquellos que trabajan duro para que esto sea una realidad pronta. Me alegro también y nos alegramos juntos al ver cómo Dios ha ido respondiendo nuestras peticiones, especialmente aquellas que hemos estado haciendo como cuerpo. Los domingos a las 19 horas en nuestro tiempo de oración, y Dios ha ido respondiendo nuestras oraciones. Si no participas, te animo a que lo hagas, que pierdas el temor, que pierdas tal vez esa sensación de que el tiempo invertido no será el mejor. Por favor, estar juntos en oración trae bendición, tanto por la comunión que se produce, por el servicio que nos entregamos el uno al otro al orar y llevar nuestras cargas, pero también al alegrarnos al momento de expresar nuestra gratitud al Señor. Eso es parte de la comunión de la iglesia. Eso nos edifica. Así que les animo a participar. Hoy, 19 horas. Al mismo tiempo, me alegro mucho porque a pesar de estar en un mes de vacaciones diferentes a los otros años, pero vacaciones al fin, los juveniles y jóvenes se dieron cita el viernes recién pasado a las 20 horas para poder tener un tiempo de aprendizaje y de comunión, de amistad. Fue un tiempo hermoso. Agradezco a todos los líderes que se han involucrado en poder disponerse a trabajar en favor de esta etapa de la vida tan importante. Y si tú eres un juvenil o un joven y no participaste, pues este próximo viernes a las 20 horas esperamos verte y tenerte con nosotros. Queridos hermanos y amigos, muchas gracias. Gracias por sus oraciones privadas a favor de quienes dirigimos la iglesia. Gracias también por el tiempo que algunos han estado dedicando, especialmente en términos de la construcción. Gracias también por sus ofrendas y diezmos en favor de la obra de Cristo. En verdad, deseo que Dios prospere cada una de las cosas que Él ha confiado en sus manos y les bendiga grandemente. Ahora, les doy la bienvenida a nuestra reunión de hoy. Comencemos alabando al Señor. Muy bienvenidos a este tiempo de adoración. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Lucas 10:2. La iglesia nos invita a trabajar. La iglesia nos invita a estar presente. Por eso cantamos Anhelo trabajar por el Señor. Palabra y en su amor, quiero yo cantar y orar.
en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Lindo es cantar, ¿verdad? Les comparto Mateo 7, versículo 13, que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Linda palabra. Y vamos a cantar el coro número 10. Para cantar, dice así: gracias porque comprendí lo absurdo de vivir lo que no es y comandando vivir lo que tiene que ser una realidad en mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Síguelo a Él, síguelo a Él, síguelo a Él, síguelo a Él, amigo. Hola hermanos, bienvenidos al tiempo de oración. Los invito a inclinar sus rostros y cerrar sus ojos para orar. Padre mío, vengo a ti en oración, dándote gracias por este momento. Te damos gracias, Señor, por este culto, por estas actividades, Señor, que podemos realizar como iglesia, como miembros del Templo Bíblico Bautista de la Reina. Te damos gracias, Señor, porque usted en todo momento nos sostiene en este tiempo de pandemia, en los momentos difíciles, en los momentos que muchas veces no entendemos por qué pasan, pero tú estás a nuestro lado dándonos aliento, dándonos ánimo, colocando a los hermanos que necesitamos muchas veces solamente para estar acompañados con ellos. Te pido, Señor, que usted bendiga este día domingo a cada uno de los hermanos que están en sus hogares, que usted le esté supliendo las necesidades que ellos tienen, que los esté cuidando de toda enfermedad, y si llegamos a enfermarnos, Señor, usted que nos pueda estar acompañando, nos pueda estar dando las cosas que necesitamos para sentirnos mejor y mejorarnos. Te pido, Señor, por este tiempo de vacaciones, los que han podido salir de vacaciones, usted los cuide en los trayectos, usted los cuide donde están, que ellos siempre puedan estar conectados ahora con la conectividad que tenemos en este país, que podamos seguir participando, que podamos conectarnos en las actividades de oración, y te damos gracias por todo lo que usted nos da y todas las cosas que nos permite hacer. Te pedimos, Señor, por el culto principal. Te damos gracias porque usted nos da siempre su palabra, nos da el mensaje que necesitamos como iglesia, pero también como individuos personales para seguir creciendo en nuestra vida espiritual, para poder prepararnos, para poder predicarle a los que nos rodean. Y te damos gracias porque usted tiene a hombres fieles trabajando en su obra. Ayúdanos, Señor, a poder sumarnos cada día más, a seguir participando, que cada uno de los miembros, Señor, pueda saber cuál es su talento, cuál es su don, y poder usarlo para servirte a ti, Señor. Te damos gracias porque usted nos cuida y nos protege, y esperamos, Señor, que este año sea bajo tu voluntad un año de crecimiento espiritual, un año, Señor, donde podamos seguir consagrando nuestras vidas hacia ti. Te pido que usted nos bendiga a cada uno de nosotros, en los trabajos, en la salud, en todas las cosas que necesitamos, los estudios, lo que están estudiando. Darle, Señor, la capacidad de memorizar, la capacidad de las pruebas de demostrar que saben y que puedan ser bien evaluados en sus actividades, Señor. Cuídanos, Señor, protégenos, y que sea siempre tu voluntad en nuestras vidas en cada momento. En nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos a ti. Amén. Tú que estás ahí mirando el televisor y que te encontraste con este culto, con esta iglesia que es el Templo Bíblico Bautista de la Reina, de acá en Santiago de Chile,
te queremos decir con esta canción que la salvación es del Señor. La salvación es de nuestro Dios. ¿Cantamos? La salvación es de nuestro Dios, que está sentado sobre su trono, y al Cordero de Dios toda la gloria, sabiduría, honor y todo el poder a nuestro Dios, ahora y siempre, a nuestro Dios, ahora y siempre, a nuestro Dios, ahora y siempre. Amén. Y los redimidos cantarán a una voz de unidad y declararán toda la gloria, sabiduría, honor y todo el poder a nuestro Dios, ahora y siempre, a nuestro Dios, ahora y siempre, a nuestro Dios, ahora y siempre. Amén. Mateo 7, 21 dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice así: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar.
Hola hermanos, es un gozo poder compartir la palabra de Dios con ustedes hoy y les invito su atención a 1 Corintios capítulo 3. Antes de ir a Mateo capítulo 7, donde vamos a estar un buen tiempo en Mateo 5, 6 y 7, quiero primeramente ver una ilustración que usa la palabra de Dios para ayudarnos a nosotros a ver cuál es nuestro rol, cuál es nuestra responsabilidad como cristianos. La Biblia dice que nosotros deberíamos vernos como soldados, listos y prestos para la batalla y queriendo siempre agradar al que nos llamó para ser soldados. La Biblia también dice que nosotros somos labradores, que estamos trabajando en el mundo, sembrando la semilla, pero también que nuestro cuerpo tiene que estar receptivo para recibir la palabra de Dios. Somos atletas que tenemos que estar listos para ganar el premio y tenemos que seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Y hay diferentes ilustraciones así que usa la palabra de Dios para ayudarnos a entender cuál es nuestra responsabilidad y cómo deberíamos nosotros vivir en esta vida, en esta tierra. Pero en 1 Corintios capítulo 3 tenemos otra ilustración interesante. Dice que todos nosotros somos constructores. Cada uno de nosotros está construyendo su vida y deberíamos cuidar cómo la construimos. Quiero que lean conmigo 1 Corintios capítulo 3 y versículo 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está hablando a creyentes y está diciendo que llegará una prueba final donde nosotros rendiremos cuentas de cómo hemos edificado nuestra vida y cuáles han sido los elementos que hemos usado para edificar esa vida. Si es algo realmente duradero, como es el oro, la plata y piedras preciosas que se purifican en el fuego, o si será algo pasajero, algo que simplemente se va a esfumar, va a desaparecer en el fuego cuando Dios prueba en nuestros corazones, cuando Él nos prueba en ese fuego de su juicio, aún para los creyentes, no para ver si somos salvos o no. Aquí claramente dice que nos vamos a salvar. Está diciendo si vamos a recibir premios o no vamos a recibir premios. Y yo creo que hay muy pocos cristianos que toman muy seriamente las decisiones que toman todos los días, esas pequeñas decisiones que a veces ni siquiera nos damos cuenta pueden resultar en grandes problemas o grandes bendiciones a futuro, dependiendo de lo que decidimos hoy. Y tenemos nosotros que tomar en cuenta esta ilustración con seriedad, porque Jesús también la usa en Mateo capítulo 7, hablando de cómo nosotros construimos como creyentes. Mateo capítulo 7, ya terminando el capítulo, los últimos versículos. Jesús acaba de predicar una serie de mensajes o un mensaje con unos cuantos diferentes puntos, dependiendo de cómo lo quieres ver, pero es un mensaje que es coherente porque tiene que ver cómo nosotros deberíamos vivir nuestra vida. Y termina ese mensaje después con esta amonestación. En versículo 24 de Mateo 7 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, las que acaba de predicar y de enseñar, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada
sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas en ese tiempo enseñaban y decían, bueno, fulano de tal dice esto y la interpretación de este otro es esta. Pero Jesús aquí simplemente está diciendo la verdad en una forma bien directa y bien práctica. Cada día nosotros estamos construyendo una parte de nuestra vida con elementos o perecibles, como ya vimos, o con elementos que van a durar. Y esa decisión la tomamos nosotros. Jesús aquí da una ilustración bien concreta, bien práctica. Y tenemos nosotros que tomarlo en una forma bien seria, no como un cuento de hadas, como mucha gente a veces lee las ilustraciones de Jesús y sus parábolas, dicen qué linda ilustración, qué lindo cuento, pero no le ven la seriedad, lo ven en una forma bastante filosófica. Sería lindo si el mundo fuera de esta forma, sería lindo si todos nos amáramos como nos amamos a nosotros mismos, y lo tienen allá como en las nubes, no algo práctico que realmente se puede aplicar. Pero aquí Jesús está comparando dos personajes y claramente dice que uno es prudente. ¿Por qué? Bueno, porque oye y pone por obra. Y esa es la persona que está construyendo sobre algo sólido. Ahora, quiero que noten, aquí vemos que la tormenta le llega a los dos. La misma tormenta o una diferente, pero la tormenta les llega a los dos. Muchos cristianos dicen, yo quiero al Señor en mi vida, y si yo vivo bien, entonces yo no voy a tener dificultades, no voy a tener problemas. Dios me va a librar de todas esas cosas. La Biblia no enseña eso. Por algo, Romanos 8:28 está en la Biblia, que dice, todas estas cosas que vienen a nuestra vida, Dios la puede tornar para nuestro bien, si andamos realmente en su voluntad y le amamos. Así que nosotros tenemos que entender que las tormentas van a llegar y son para nuestro bien. Pero tenemos que ver si estamos en un fundamento sólido para poder realmente resistir, o si vamos a ser como el insensato que oye, pero no hace, y su vida termina en ruina. No es una exageración de Jesús. Aquí él claramente está diciendo, es una ruina. No sé si te has dado cuenta, pero Jesús nunca simplemente daba su opinión. Él no decía, a mí me parece o mi opinión es tal cosa. Cuando él habla la verdad. Y cuando él enseñaba la verdad. Si lo vemos de esta forma, entonces tenemos que tomar bien en serio cuando él dice que grande fue la ruina. Y tenemos nosotros que ver cómo vamos a comparar nuestra vida con estos dos personajes para realmente aplicarlo a nuestra vida. No quiero que en este momento estés pensando en el hermano fulano, o en tu esposa, o tu esposo, o tu hijo. No, piensa en ti y permite que la palabra de Dios te hable a ti personalmente. En Santiago capítulo 1, versículo 22, tenemos el problema que define a todo creyente, por lo menos en algún tiempo en su vida. Y es el problema de estar escuchando la palabra de Dios, pero no poniéndola en práctica. Santiago, ahí inspirado por el Espíritu Santo, dice que nosotros al hacer eso nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, a nadie le gusta que lo engañen. Entonces, ¿por qué nos engañamos a nosotros mismos? Estamos viviendo un engaño, estamos debilitando la construcción de nuestra vida si escuchamos las instrucciones de Dios y no la ponemos por obra. Y aquí Santiago, en Santiago capítulo 1 y versículos 20 en adelante, él usa la ilustración de un hombre que se mira en el espejo y después olvida cómo era. Yo recuerdo cuando cuidamos a mi papá, después que murió mi mamá, y él estaba tomando un medicamento que le afectaba la memoria de corto plazo. La memoria de largo plazo la tenía excelente, podía contar cosas que le había sucedido de niño, pero había olvidado lo que había almorzado o lo que estaba haciendo en ese momento. A veces se olvidaba por qué. Y a él le gustaba vestir bien. Mi papá siempre tuvo
la idea de que como pastor y misionero él se ponía el terno, la corbata, todo. Aún en los días de descanso muchas veces yo lo veía de corbata, se acostumbró a eso y siempre vestía de esa forma. Y entonces a él le tocaba salir a una reunión en la iglesia o lo que fuera, él seguía en el ministerio y estaba a punto de salir y yo le decía, papi, espera un momento, ¿te has visto en el espejo? Y él iba y se miraba y veía que no se había afeitado y que tenía el pelo completamente desarreglado. Y él nunca salía así, simplemente por la falta de memoria se le había olvidado. Y yo creo que eso nos sucede muchas veces como cristianos y nos tenemos que cambiar el chip. Le cambiaron el medicamento a mi papá y ya no tuvo más problema. Así que tenemos que ver si nosotros estamos cayendo en ese mismo error de simplemente ver las palabras de Jesús como una opción, no un mandamiento, que son instrucciones lindas si es posible que alguno alguna vez la cumpliera y no realmente tener un plan para nosotros ponerlas por obra. Muchos tienen la visión clara de lo que dice Jesús. Si has estado algún tiempo en la iglesia, sabes lo que dijo Jesús, pero no están muy seguros si lo van a poder vivir o no, y les falta quizás la intención, o tienen la intención y de vez en cuando lo logran. Muy, pero muy pocos tienen un plan para lograrlo. Les quiero dar una ilustración de mi propia vida. No me gusta usar ilustraciones personales, pero quizás esto les ayude. Sentí en un tiempo, al estar leyendo las Escrituras, que el Señor me estaba hablando de que yo tenía que aprender humildad, que era demasiado orgulloso en algunas áreas de mi vida, y entonces me puse a meditar cómo voy a aprender yo la humildad. Y leyendo, llegué a Juan capítulo 13, donde Jesús le lava los pies a los discípulos y dice, este es un ejemplo, deberían ustedes hacer lo que yo hago, porque yo como Señor y Maestro he hecho esto, ustedes deberían seguir mi ejemplo. Y leyendo en otros pasajes vi que Jesús dijo que los líderes de los gentiles se enseñorean sobre las personas, pero no debería ser así entre ellos, sino que en amor deberían servirse los unos a los otros, y el que quiere ser el mayor debería ser el primero en servir a los demás, debería ser el que está en la posición más baja. Así que yo le pedí al Señor que me diera una oportunidad de aprender humildad. Y casi de inmediato, a los pocos días, llaman unos amigos nuestros que tienen un campamento en el sur, son de Unión Centros Bíblicos, y le pidieron a Wendy, me pidieron a mí que si en alguna forma pudiéramos ayudar, porque yo había trabajado en restaurante en un tiempo y las dos cocineras que ellos tenían, que habían usado por años, las dos estaban enfermas y una cuidando de su mamá que tenía cáncer. Y a último momento dijeron, no tenemos a quién más, todos nos han dicho que no pueden y podrían ustedes ayudar. Entonces por unas 4 o 5 semanas, no recuerdo bien, Wendy y yo enseñamos una de esas semanas, pero el resto del tiempo estuvimos en la cocina simplemente sirviendo. Y como eran hermanos de la Unión Centros Bíblicos, no me conocían, no sabían que yo era pastor, no sabían que Wendy era esposa de pastor. Y ¿saben qué? La gente no siempre trata muy bien a los que están en la cocina, porque quieren las cosas ya y las quieren rápido y no les salió como a ellos les gusta, lo que fuera. Y uno ahí aprende humildad, pero aprendí yo humildad aún más al estar sirviendo en una área donde yo no tenía ningún reconocimiento. No estaba a la mira de los demás. Simplemente estaba haciendo posible que todo lo demás, los eventos del campamento, funcionaran bien y que no se estuvieran preocupando a ellos de la comida. Y fue para mí una gran lección, pero yo tuve que decir, Señor, muéstrame cómo yo puedo en una forma práctica aplicar estos principios bíblicos a mi vida para aprender la humildad. Y yo creo que eso es lo que nos falta a muchos de nosotros. Sabemos que estamos construyendo, tenemos una vida bastante clara, una visión, bastante clara de lo que la Biblia nos pide, pero no llegamos al punto de ir más allá de la intención y tener un plan. Tenemos el problema entonces de una construcción inconsistente.
Estamos en algunas áreas de nuestra vida construyendo con madera, heno y hojarasca, y eso está fundado sobre la arena, y en otra área de nuestra vida estamos construyendo sobre la roca oro, plata y piedras preciosas. Entonces, algunas áreas de nuestra vida están bastante sólidas, pero otras áreas están tambaleando y llega el viento y llega la marea y llegan los problemas y comienza eso a derrumbarse. Si no tienes un plan en tu vida para construir bien, estás en peligro. Jesús lo dijo claramente, cayó en grande ruina. Ahora, para edificar bien, para edificar algo sólido sobre el fundamento de la palabra de Dios, de las palabras y las instrucciones de Jesucristo, tenemos que tener por lo menos 3 cosas en mente. Podrían ser más, pero por lo menos estas 3 llegaron a mi mente. Número 1, tienes que confiar en Jesucristo como el más sabio de la historia. Hay mucha gente que dice Jesús fue un buen hombre, Jesús nos dio un buen ejemplo, Él murió por mis pecados, pero cuando uno les pide en la historia quiénes eran los personajes más inteligentes, más sabios, rara vez, aún entre cristianos, aparece Jesucristo en esa lista. Y eso me llama la atención. Si nosotros vamos a seguir sus instrucciones, si nosotros vamos a seguir sus mandamientos, obedecer su palabra, tenemos nosotros que estar convencidos, sin duda alguna, que lo que Jesús nos dice es lo más sabio, es lo mejor para nosotros. Y que Él es el personaje, el ser humano, habiendo sido Dios en carne, siguiendo vivo hoy día y su espíritu obrando en nosotros, tenemos que considerarlo el más sabio de toda la historia. Número 2, tienes que estudiar como un ingeniero que está edificando un gran edificio, una gran obra. El ingeniero que estudia en la universidad o el ingeniero que saca los planos y estudia ya para ver y asegurar de que está haciendo todo de acuerdo a la ley y para seguridad de los que van a estar ahí, especialmente en un país como Chile, donde hay sismos constantemente, él tiene que asegurarse de que está haciendo las cosas correctas y asegurar de que está siguiendo todas las fórmulas matemáticas y todo para tomarlo bien en serio, porque la vida de otros está en juego. Y aquí nosotros tenemos que tomar nuestro crecimiento espiritual y la edificación de nuestras vidas sobre un fundamento con esa misma seriedad. Y yo veo a muchos cristianos, especialmente jóvenes que están en la universidad, le dan mucha más seriedad a sus estudios en la U que en la palabra de Dios. Y eso me preocupa, porque aunque la universidad es importante, la palabra de Dios es aún más importante. Número 3, tienes que tener un plan para aplicar lo que has estudiado. ¿Quién edifica un edificio sin un plano? ¿Quién edifica sin tener una buena idea de cuál será el próximo paso? Y muchos cristianos simplemente llegan a la iglesia pensando que de alguna forma van a absorber la palabra de Dios y que se va a arreglar en sus vidas en una forma mágica, misteriosa, en una forma espiritual. Y tenemos la tendencia de espiritualizar las cosas que Jesús dijo, en lugar de decir, ya, busquemos un plan para obedecer lo que el Señor nos dice. Tenemos algunos ejemplos en este mensaje en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Hay muchos más que podría dar, pero simplemente voy a dar estos pocos de este mensaje largo que tiene Jesús en Mateo 5, 6 y 7. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso es sorprendente, porque la gente en ese tiempo veía a los escribas y fariseos, a los saduceos, como un ejemplo.
Ellos siempre estaban en el templo, siempre estaban orando, daban grandes sumas de dinero al templo. Ellos siempre querían buscar, supuestamente estaban buscando siempre a Dios. No se querían contaminar con otros, cuidaban de dónde andaban para asegurar de ni siquiera tocar a la gente por si acaso de alguna forma se contaminaran. Y entonces uno diría, ¿cómo así? Yo no voy a poder superar lo de ellos. Bueno, el problema es que ellos estaban llevando una religión externa, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Lo que vale es una obediencia del corazón que hace posible que yo enseñe a otros, es lo que está diciendo Jesús. Y entonces lo que necesito yo es tener un plan de cómo voy a estudiar sus mandamientos para saberlos tan bien que yo aún lo pueda enseñar a otros. Mateo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y lo interesante es que leemos estas instrucciones bien claras de Jesús, pero nadie la obedece. La gran mayoría de nosotros hemos ido a la congregación y hemos presentado una ofrenda, sea de dinero o de alabanza y adoración a Dios, sabiendo bien en el fondo que nosotros tenemos un problema con el hermano y que no se ha resuelto. Y Cristo aquí claramente nos da las instrucciones de lo que hemos de hacer. Deberíamos nosotros reconciliarnos con nuestro hermano si queremos estar bien con Dios y tener una ofrenda que realmente sea aceptable a Él. Me llama la atención de que nosotros quizás estemos haciendo lo que muchos hacen, tomamos unas tijeras intelectuales en nuestra mente y recortamos los versículos de la Biblia que no nos gustan o que nos parecen un poco estrictos o un poco raros y decimos, seguramente Jesús no quiso decir eso. Pero recuerden, Jesús aquí no está dando su opinión. Él está dando instrucciones y Él espera que nosotros las obedezcamos. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Justo por lo que leímos en Mateo 7, los últimos versículos. El que oye mis palabras y las pone por obra está edificando sobre algo sólido. Así que mi plan tiene que ser mantener cuentas cortas con todos y perdonar antes de adorar. Mateo 5, seguimos. Versículo 43. Tenemos que saltar algunos por falta de tiempo. El 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí está hablando del amor y sabemos que Jesús en otro pasaje, en capítulo 13 de Juan, dice que por el amor que nos tenemos unos a otros, otros sabrán que somos sus seguidores. Así que este pasaje es supremamente importante y el mensaje es claro. El amor no solamente es fundamental, pero es bien práctico. ¿Qué dice? ¿Cómo lo deberíamos hacer cuando estamos amando aún hasta a nuestros enemigos? ¿Qué nos dice en el versículo 44? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 3 pasos bien prácticos que todos podemos aplicar. Tuve un problema con un hermano
Y la verdad era difícil de perdonarlo porque él ni siquiera quería asumir que se había equivocado. Es más, él me hirió aún más al decir que yo estaba exagerando y la verdad que yo estaba mintiendo. Y no era el caso, simplemente no quería él aceptar de que tuvimos un desacuerdo y no lo quería resolver. Y entonces ahí yo tuve que llegar a Dios y decirle, Señor, yo tengo que llegar a un punto en que yo pueda simplemente dejar que el amor cubra este pecado. Y el Señor me llevó a este pasaje y comencé yo a bendecir cada vez que esta persona hablaba mal de mí. Y busqué la forma de servirle a él, de ayudarle a él, que le sorprendió grandemente que yo estuviera dispuesto a hacerlo, y de orar, que Dios lo bendijera. ¿Y saben qué? Dios me libró del rencor y de la rabia que había tenido por unas semanas. El Señor realmente me ayudó a que ya no sintiera eso y que de corazón realmente pudiera yo perdonarle. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, otra vez por tiempo tenemos que saltar algunas de las instrucciones de Jesús para llegar al versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Mis prioridades en mi vida muestran lo que realmente está en mi corazón. Esa es la enseñanza de Jesús. Y Él dice, tienen ustedes que tener un plan para administrar mejor las cosas que tienen y el tiempo que tienen, para mostrar que realmente de corazón tienen las prioridades que deberían tener. Invertir mi tiempo y mi dinero en las cosas de Dios tienen que ser una prioridad, tienen que ser parte de mi plan, si yo voy a estar edificando sobre la roca. Mateo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nos gusta esa promesa, pero no siempre lo leemos en el contexto. El mensaje es claro. No tengo por qué afanarme yo, ni temer el futuro. No tengo por qué afanarme como otros, buscando todo lo que es de este mundo. Tengo que tener las prioridades claras. El plan entonces es servir a otros para expandir el reino de Dios. Así pongo yo el reino de Cristo primero. Seamos prácticos. Si yo realmente voy a servir a Dios, eso quiere decir que voy a estar sirviendo a otros y demostrando el amor de Cristo a los demás. Esa es la forma en que yo aseguro que estoy construyendo sobre algo sólido. O sea, más práctico Jesús no podría ser. Más claro, no canta el gallo, como dicen. Pero, ¿de qué sirve si no lo incluyo yo en los planos de mi diario vivir? Si yo no tomo estas instrucciones para integrarlas a mi diario vivir, entonces no voy a estar construyendo yo sobre un fundamento sólido. El obedecer a Jesús y poner por obra lo que Él dice es la forma segura de edificar sobre la roca y estar firmes cuando llegue la tormenta. Pero es decisión mía y es decisión tuya de todos los días. ¿A quién le vas a estar escuchando? ¿A quién le vas a obedecer? Quiero terminar entonces con esta pregunta. ¿Qué estás construyendo?
¿Estás construyendo una media agua o estás construyendo un templo para tu Dios? Porque la Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios. No solamente este cuerpo donde reside el Espíritu Santo, pero nuestra vida refleja si nosotros realmente somos seguidores de Cristo y tomamos en serio sus instrucciones y sus mandamientos. Por el bien de ustedes, se lo digo, por el bien mío, lo recuerdo. ¿Qué tan importante es construir con cosas no perecibles, las cosas que van a durar, y sobre un fundamento sólido, firme, que son las enseñanzas de Cristo Jesús, nuestro Salvador? Les quiero dar esta tarea porque creo que deberíamos ser prácticos en nuestra enseñanza y aplicación de la Biblia. Les sugiero que lean del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo todos los días. Si lo quieren dividir para tener una porción diferente cada día, está bien. Si lo quieren leer entero, yo lo sugiero, es mejor leerlo de comienzo a fin, Mateo 5 a Mateo 7, y pedirle al Señor, cuando ustedes tienen ese tiempo de quietud en su presencia, muéstrame cómo puedo aplicar yo estas verdades para construir bien sobre un fundamento sólido. El Señor les bendiga. Muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir esta enseñanza. Hermoso es cantar, y más si estamos todos juntos, reunidos como hermanos. Y dice... Reunidos adorando, qué felicidad. Todos juntos hoy cantamos a Jesús el Rey. Gloria y alabanza, gloria y alabanza, qué felicidad. Gloria y alabanza, gloria y alabanza a Jesús el Rey. Reunidos adorando, qué felicidad. Juntos hoy cantamos a Jesús el Rey. Gloria y alabanza, gloria y alabanza, qué felicidad. Gloria y alabanza, gloria y alabanza a Jesús el Rey. Queridos, al ser desafiado por Dios hoy, pongamos todo nuestro empeño por vivir cada uno de sus mandatos. De lo contrario, seríamos, como la Biblia señala, ese necio que oye pero luego olvida. Y de eso no se trata la vida cristiana. Ahora, si tú dices esta mañana, yo quisiera vivir como Dios enseña, pero no logro hacerlo, soy débil. Pues quiero decirte que cumples con los requisitos para venir a Dios y ser transformado o transformada en su hijo, en su hija. Porque Dios envió a Jesús a perdonar a pecadores y a cambiar la vida de quienes necesitan cambios. Pero eso es una obra de Dios. Por ello, debes conversar con Él. Debes rendirle todo lo que eres, incluido cada uno de tus pecados, para que Dios a través de Cristo te perdone e instale su vida en tu vida. Entonces, y solo entonces, comenzarás a experimentar las fuerzas y la sabiduría que es necesario para vivir cristianamente. Ese es el milagro más lindo. Dios lo hace en todo pecador y pecadora, como somos todos nosotros. Si necesitas ayuda en este sentido o en cualquier otro tema, por favor, estoy para ayudarte. Apunta el fono que aparece y llama sin dudarlo. Y al terminar este hermoso momento, leo de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 13. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor.
porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire